Hola, bienvenidos a mi canal Transforma tu vida. En esta oportunidad te comparto el video denominado 10 errores que debes evitar para el manejo eficiente del dinero y las finanzas personales. Esto es muy importante pues te permite conocer cuáles son las equivocaciones que no debes cometer para el manejo adecuado de tu dinero. El primero, no adquieras solo conocimientos teóricos en tu profesión. Puede que seas un excelente arquitecto, médico, abogado, periodista o cualquier otra que sea tu profesión, pero debes sacar tiempo para instruirte en el tema de inversiones y finanzas personales. Existen personas que son excelentes profesionales en su ámbito, incluso tienen buenos cargos y o salarios, pero cuando examinas su vida financiera te das cuenta que son lo que yo denomino pobres con salario, es decir, personas con una alta deuda, sin ahorros, sin inversiones y con un estilo de vida de millonario. El conocimiento económico es poder, no es conocimiento general, es conocimiento aplicado en temas de finanzas y educación financiera. Por ejemplo, si una persona ha tenido durante 20 o 30 años unos buenos ingresos, pero no tiene inversiones, ingresos pasivos y depende aún de un salario, es un ejemplo de una persona que es mala administradora de su dinero. Puede ser buen profesional en su área, pero en lo relativo a sus finanzas no lo es. Segundo, no planear tus finanzas a corto, mediano y largo plazo. Debes pensar cómo vas a estar financieramente dentro de 1, 5, 10, 20 o 30 años y planear cómo puedes mejorar, cuáles son tus metas y en cuánto tiempo puedes llevarlas a cabo. Por ejemplo, si las mismas son en el mercado inmobiliario, ¿cuántas propiedades quieres tener? Si es en el ámbito de inversiones, ¿cuál es el rendimiento que esperas? Por ejemplo, hay personas que quieren tener altas rentabilidades en sus negocios y no se dan cuenta que en una inversión obtener por encima de un 10% efectivo anual con el interés compuesto es bueno. Es un ingreso pasivo y sobre todo no pierdes dinero por la inflación. Pero todo depende de las metas que cada uno tenga, porque si quieres altas rentabilidades tendrás que asumir riesgos mayores. Pero lo importante es empezar ahora. Entre más rápido inicies, más se multiplicará tu dinero por el interés compuesto. Pero todo debe ser planeado. Debes analizar tu vida financiera de aquí a 5, 10, 20 y 30 años y determinar dónde quieres estar, cuántas propiedades y o inversiones quieres tener, cuánto nivel de ahorro requieres y trabajar paso a paso para materializar esas metas y o proyectos. Muchas personas cometen la equivocación de no planear sus finanzas personales. De pronto has podido ver que muchos atletas importantes, actores, actrices, devengan mucho dinero, pero viven la vida como si nunca fueran a envejecer o como si sus ingresos fueran a ser constantes y no planean financieramente su vida para aquellas épocas en que no van a poder devengar la misma cantidad de dinero. Y cuando eso no se hace, ello puede conllevar a que queden sin dinero y entren en la miseria o dependan financieramente de otros en sus últimos días de vida. Tercero, no todas las inversiones son para todo el mundo. Hay que analizar las inversiones con inteligencia financiera y mirar que no todas funcionan para ti. No puedes compararte con nadie, pues no todos los negocios y o inversiones son adecuados para todo tipo de personas, ello atendiendo a que no todos tenemos el mismo nivel de riesgo. Debes examinarte tú mismo, hacer un test similar al que te realizan cuando vas a asumir ciertas inversiones en diferentes fondos que existen en muchas entidades bancarias e incluso actualmente en apps en las cuales puedes invertir a través del celular. Debes responder un test donde te catalogan y determinan si eres una persona de bajo, medio o alto riesgo, para así dilucidar el tipo de inversiones que debes realizar o la forma como invertirán tu dinero si se trata de un fondo. Es por ello que debes entender que si eres una persona que se desespera
cuando una inversión baja y se desvaloriza, por ejemplo, el 10% de su inversión, debes alejarte de ciertos instrumentos. Todo depende de cómo manejes tus emociones y los riesgos que debas asumir, los cuales también deben ser medidos por ti valorando los distintos escenarios. Por ejemplo, en esta época de pandemia, muchas personas con instrumentos de inversión de bajo riesgo como fiducuentas o en el caso de sus cesantías, se preocupaban porque estaban perdiendo así fueran 100.000 pesos colombianos o $100 y corrían a sacar su dinero para no seguir perdiendo más dinero, sin darse cuenta que eso son simples desvalorizaciones. Mientras tú no necesites el dinero, no asumes la pérdida. Para ejemplificar lo anterior, lo explicaré en otros términos. Supongamos que tú quieras vender un inmueble y debido a que el mercado inmobiliario baja, la casa que tú estimaste cuesta $50.000. Hace 3 meses, debido a la crisis, solo te ofrecen $40.000. Si no tienes necesidad de venderla, tú no lo haces, pues entiendes que a mediano o largo plazo eso cambiará y tú sabes que el inmueble vale más de lo que te ofrecen debido a la coyuntura. Lo mismo sucede con los fondos y las acciones. Tienes que entender que hay ciclos y si en la coyuntura por COVID-19 tu fondo bajó o las acciones lo hicieron, pero tú tienes metas a mediano y largo plazo, no has perdido nada. Solo asumirás la pérdida cuando vendas esas acciones o liquides tu fondo, pero mientras tanto ello simplemente constituye una desvalorización. No obstante, existen personas temerosas al riesgo. Si tú eres una de esas personas, quizás un CDT o inversiones de bajo riesgo son más recomendables. No trates de igualarte a otros. Si por obtener mayor rendimiento no vas a poder dormir por las noches, entonces no vale la pena que lo hagas. Tú eres una persona única y debes conocerte a nivel financiero. No dejarte presionar ni compararte con nadie. Por eso es que aconsejar a nivel financiero a otra persona no es fácil. No se trata de que venga un gurú a decirte invierte aquí o acá. Se trata de que tú sepas lo que estás haciendo. Por ejemplo, si tengo amigos o amigas que sé que no tienen una tolerancia al riesgo alta, por mucho que yo vea que existen oportunidades en el mercado accionario con la turbulencia actualmente existente, no les aconsejaría que invirtieran en ese tipo de activos, porque sé que se desesperarían con facilidad. Todo depende del nivel de ahorro, de los riesgos que estés dispuesto a asumir y del conocimiento que tengas del tipo de negocio en que vas a invertir. Cuarto, no debes acomodarte a las inversiones. Las inversiones deben acomodarse a ti. Directamente relacionado con el anterior, debes entender que de acuerdo a tu nivel de riesgo, a tus conocimientos financieros, las inversiones deben acomodarse a ti, a tus conocimientos, a lo que te gusta. Hay personas que son buenas para emprender negocios, otros para generar ingresos pasivos. A unos les gustan las propiedades inmobiliarias, a otros la bolsa y así sucesivamente. El tipo de negocio en que inviertas debe acomodarse a tus necesidades, tus gustos, tus prioridades y tus conocimientos financieros, no a lo que otros te digan. Tú debes ser quien valore las posibilidades y decida en qué va a hacerlo. Debes recordar que el dinero es tuyo, por tanto la decisión debe provenir de ti y de nadie más y ajustarse a tu personalidad, no a lo que otros te dicen. Debes tener esto en cuenta si no quieres pasar incomodidades y desasosiegos. Quinto, no quieras convertirte en millonario de la noche a la mañana. Las inversiones exigen tiempo, preparación. No se trata de jugar al casino y creer que es una apuesta, que en poco tiempo te dará dividendos extraordinarios. Por ello, debes tener metas plausibles a corto, mediano y largo plazo, que te permitan alcanzarlas y que sean medibles y verificables. Sexto, no debes creer que siempre los negocios van a salir como planeas. Para realizar una inversión se analizan las variables y se toma una decisión. Sin embargo, pueden existir situaciones imprevistas. Ejemplo de ello es el COVID-19.
Uno puede estructurar un negocio o una inversión y resulta que una situación imprevista puede alterar lo que habías pensado y afectar la inversión. Por ello, si bien no debes ser negativo, sí debes analizar muchas variables, pues las cosas no siempre salen como uno las ha planeado. Nadie está exento de una crisis o de un mal negocio, pero la diferencia entre una persona educada y otra que no lo está es lo que hace a partir de esa situación. Séptimo, no tener un fondo de emergencia. Muchas veces realizamos inversiones con el dinero, pero no tenemos dinero líquido o un fondo de emergencia para las eventualidades o imprevistos. Siempre debe tenerse un fondo de emergencia que nos permita subsistir si tenemos inconvenientes. Por ello es tan importante el ahorro. Hay personas que no les interesa y viven como si no existiera un mañana. Disfrutan de vacaciones y de la vida, pues dicen que no saben cuándo van a morir. Pero cuando llegan las dificultades, una pérdida del empleo, una situación que no se esperaba, esas mismas personas no cuentan con dinero para subsistir. Octavo, no crear un plan para pago de deudas. Debes crear un plan para pagar deudas, independientemente del tipo de esta. Crédito de libre inversión, hipoteca, tarjeta de crédito, y debes determinar la tasa que pagas por concepto de intereses y a cuánto equivalen estos al finalizar el plazo del préstamo. ¿Qué seguros cancelas por tu crédito? ¿Cómo puedes hacer para pagar menos intereses? Si tienes oportunidad de hacer abonos a capital, ¿en qué fecha debes hacer esto? ¿Sabías, por ejemplo, que los créditos de libre inversión e hipotecarios utilizan el sistema de amortización de cuota constante o método francés? Y en este, si abonas a capital en los primeros años del crédito, ahorras mucho dinero en el pago de los intereses, ya que en los primeros años del crédito casi todo lo que pagas se va a interés y no a capital, y al finalizar el crédito sucede a la inversa, por lo cual si quieres ahorrar dinero debes abonar a capital en los primeros años del préstamo. Por tanto, debes saber cómo puedes estructurar tus finanzas personales para cancelar tus deudas. Si tienes varias, a cuál le das prioridad y dilucidar claramente cuánto dinero pierdes mensualmente por concepto de pago de deudas y cómo puedes cancelar menos por dicho concepto. Noveno, ahorrar y no invertir. Si dejas tu dinero en una cuenta de ahorros, siento decirte que la inflación o la depreciación del poder adquisitivo de tu dinero va a hacer que en un año tu dinero no valga lo mismo. Tus $1,000 al finalizar el año no te alcanzarán para comprar los mismos productos, pues se depreciará. Por ello, debes tratar por lo menos de superar la inflación y educarte para invertir tu dinero. El ahorro sin inversión no multiplicará tu dinero, por lo cual esas dos variables deben estar unidas. Décimo, no tener un presupuesto. Es indispensable que lo hagas, que midas tus ingresos y egresos, determines qué gastos puedes eliminar, midas también tus inversiones mensualmente, lo que te da resultado y lo que no, y a partir de dicho análisis puedas estructurar de forma más eficiente tus finanzas personales. Hasta la próxima. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tu comentario.